Bueno, siempre les he hablado muy bien de algo que me parece que fue una de las pocas cosas buenas que quedó después del 2008 como iniciativa privada y que es la Fundación FADA, que tiene su sede central en Río Cuarto, pero que con el tiempo ha ido creciendo y que todo el tiempo nos da trabajos muy interesantes eh, que sirven para esclarecer la verdadera situación del sector agroindustrial y además no solo para esclarecernos a nosotros, que es los que trabajamos día a día en esto, sino también fundamentalmente al conjunto de la sociedad. Pero hay un indicador que cada 3 meses la Fundación FADA se encarga de darnos a conocer y que es la incidencia del Estado Nacional en la renta agrícola. Eso que fue publicado días pasados y corresponde al mes de septiembre y muestra algunos datos que yo creo que son interesantes que los veamos juntos. Vamos a ir viendo, ahí Tuchito va a poner en pantalla, el primero, que es la base del cálculo de este septiembre, en donde muestra que el índice FADA de participación del Estado en la renta agrícola es 6 puntos, atención con esto, 6 puntos porcentuales más bajo que el que era en junio. Si bien sigue siendo alto, 62%, después vamos a ver cuánto de alto sigue siendo, es más bajo que el que había en junio. ¿Y esto a qué se debe? Se debe fundamentalmente a, creo yo, la suba de precios, entre otras cosas, ¿no? 62% en el promedio, es 66,6% en el caso de la soja, claro, el impacto de los derechos de exportación, sin duda, 52,9% en el caso del maíz, 57,2% en el caso del trigo, 56,3% en el caso del girasol, y después ven en las diferentes provincias cuánto da el promedio, en donde da la sensación que la suma de todos los impuestos es mucho más grave en el caso de Entre Ríos, por la participación de los impuestos provinciales, 66%, 63% en la provincia de Buenos Aires, 62,3% en La Pampa, 61,2% en Córdoba, 60,2% en Santa Fe y la que, entre comillas, sale ganando es San Luis con 56,8%. En la placa siguiente, que ahí Tuchito va a poner en pantalla, muestra otro dato interesante. Es cómo se componen los impuestos que paga una hectárea agrícola según a dónde vayan esos impuestos. Y miren, está desde junio del 2019 hasta septiembre del 2020, los indicadores que cada 3 meses hace la Fundación FADA. Los impuestos nacionales no coparticipables, si bien han disminuido en septiembre respecto a junio, son los que tienen una gran participación, más del 60% en todos los casos, y que por supuesto está vinculado a los derechos de exportación y al impuesto a los débitos y créditos. Después están los impuestos nacional coparticipables, que en este momento tienen una participación de alrededor del 31,6%, han crecido en este sentido. Y acá tenemos el impuesto a las ganancias, neto del impuesto a los créditos y débitos, y el IVA. Después tenemos arriba la pequeña franjita más clarita en celeste, que son los impuestos provinciales, con una participación del 5% aproximadamente, menor en este caso a la que teníamos también en junio del 2020, y los impuestos municipales, más arriba de todo, que tiene un 0,6%. Como bien dice FADA, acá lo que preocupa es, en un país federal, la cantidad de incidencia que tienen los impuestos nacionales no coparticipables, básicamente, como les decía antes, derechos de exportación y el impuesto a la actividad bancaria, el impuesto que nosotros llamamos tradicionalmente el impuesto al cheque, que en realidad ahora es un impuesto a los débitos y al crédito. Avancemos un poquito más y van a ver un gráfico que es bastante extenso, pero se los voy a tratar de explicar y es interesante que lo vean. Miren, los primeros 3 líneas corresponden a los precios de los productos. La soja disponible, el maíz disponible es la de abajo y el trigo disponible es la del medio, de las 3 que están arriba, y la evolución que han tenido desde septiembre del año pasado hasta septiembre de este año en términos de dólares por tonelada. Las barritas violetas que ven abajo es el tipo de cambio. Es el tipo de cambio. El valor del dólar, en este caso, todo expresado en pesos de septiembre. Todo expresados en moneda uniforme. Septiembre de este año. Allí pueden apreciar que el tipo de cambio actual, el que teníamos hacia fines de septiembre, está por encima del que había en junio, por encima del que había en marzo, en el mismo nivel del que había en diciembre del año pasado, un poquito por debajo del de septiembre y también por debajo del septiembre del 2018. Y como bien señala FADA, en esos 2 momentos, en esos 2 septiembre, que son los únicos 2 momentos que teníamos un tipo de cambio real superior al actual, tiene que ver con momentos
de salida de una devaluación muy grande, es decir, es el impacto inmediato de una devaluación que tuvimos en el 2018 y también en el 2019 después de las PASO, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, y abajo, las dos líneas que ven al final, o las tres en todo caso, porque aparece una amarilla muy chiquita ahí abajo también, corresponden a los derechos de exportación. Y otro dato interesante que se puede observar aquí es los derechos de exportación de la soja, que arrancan en junio del 2017 en el 30%, llegan a su nivel mínimo en septiembre del 2019 con el 25%, y a partir de ahí vuelven a trepar y están hoy en el 33%. Y lo que significa para el trigo y el maíz, fíjense que es la línea azul de abajo de todo, en donde ustedes pueden apreciar que, bueno, el 0% que teníamos en el 2017 se pasa al 10,4% en el 2018, cuando el gobierno de Macri decide volverlos a poner. Después se va bajando por el efecto que tenían aquellos famosos 4 pesos, cuando más se devaluaba el tipo de cambio, evidentemente los 4 pesos tenían menor incidencia, y después se vuelven a poner en el 12% cuando vuelve a asumir, o asume, mejor dicho, la administración actual, la de Alberto Fernández. También hay que tener en cuenta que en este momento, en los precios, como bien lo señala FAD y cada tanto se los mencionamos nosotros, hay situaciones muy particulares de oferta y demanda que tienen que ver con el ámbito local, que hacen que los productores estén recibiendo, entre comillas, un premio en productos. Lo recibieron en momentos por el trigo y también en este momento lo están recibiendo por el maíz y la soja, por la falta de oferta fluida de mercadería, que hace que en este momento la demanda tenga que pagar un poquito más de lo que debería pagar en función del precio de exportación, menos los derechos de exportación. Es decir, están teniendo un premio como consecuencia del fenómeno de, bueno, ahora me hago fuerte teniendo la mercadería, y es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Cosa que ese premio es mayor al que había hace un año atrás. Otro dato para ver de manera interesante es el que vamos a ver ahora, cómo se distribuye la renta agrícola en porcentajes de renta. Y aquí lo tienen. Los impuestos nacionales se llevan el 58,4%, los impuestos provinciales el 3,1%, los impuestos municipales el 0,4%, el costo de la tierra el 19,1% y el resultado 18,9%. A ver, es un resultado bastante mejor al que supimos tener en las peores épocas. Después lo vamos a ver eso. Y después vamos a ver en el próximo gráfico que va a mostrar Leandro o Tuchito, no sé cuál de los dos, ahí tienen ustedes la distribución del valor bruto de la producción agrícola. ¿Cómo se distribuye el valor bruto de la producción? 40,7 es el costo, impuestos municipales 0,2%, impuestos provinciales 1,9%, impuestos nacionales 34,7%, costo de la tierra 11,4%, resultado positivo en este caso una vez más, 11,2%. Por supuesto, estamos hablando de valores promedio. Siempre estamos hablando de valores promedio, son indicadores. En la próxima placa, que ahí van a poner en pantalla, está la distribución de la renta agrícola, eso que recién decíamos que era el 62%, la carga del Estado, en la serie histórica que arranca en marzo del 2007. En marzo del 2007. Yo les pido que miren ustedes la parte verde inferior del gráfico, porque eso es el resultado. Eso es el resultado. Toda la parte roja bordó son los impuestos nacionales y provinciales, y la celeste es el costo de la tierra. Vamos a ver el resultado, y como si ustedes observan la última línea, que es la de septiembre del 2020, si comparan el resultado de septiembre del 2020, van a ver que en la serie histórica desde el 2007, el resultado actual de septiembre del 2020 es solo superado por el de junio del 2018, solo superado por el de junio del 2018, y después está muy cerca de lo que fue el año 2019, salvo el final, y es el mayor que tenemos en la serie desde el 2020. Hubo algunos momentos parecidos también en el 2016, pero miren lo que eran los resultados en el 2013, en el 2014, en el 2010, en el 2011, en el 2007, en el 2008, en donde había claramente resultados negativos, o con niveles menores al 10%. Y estamos hablando de un resultado que está cercano al 17-18%, como veíamos antes. Y lo mismo lo podemos ver en este otro gráfico que están poniendo en pantalla, que hizo la Fundación FADA, que es la participación del Estado en la renta agrícola. Acá estamos hablando de la participación del Estado en la renta, esa que decimos que ahora es del 62%. Fíjense ustedes que está dentro de los mínimos históricos, comparando el 2007 hasta acá. Hemos llegado a tener, el final de la etapa de Cristina, una participación del Estado en el 94-95%. No les estoy diciendo que estamos fantásticos.
Simplemente les estoy recordando la historia para que la tengamos en cuenta. Después, durante la etapa de Macri, el mejor momento era el 55%, cuando había cero derecho de exportación, que fue allá por marzo, junio del 2018. Después se volvieron a poner los derechos de exportación y estamos, cuando se pusieron los derechos de exportación, automáticamente se pasó al 61%, que es un nivel similar al que tenemos hoy, 62% tenemos hoy. Ahí los tienen, insisto, esta es la información que publica FADA. Y el otro dato que me parece muy interesante de ver es cómo están estructurados los costos, sin el costo de la tierra, sin el costo de la tierra. Y entonces, fíjense ustedes, en el caso de la soja, el 52% de los costos están dolarizados y 48% están especificados. Si consideráramos el costo de la tierra, según explica FADA, los costos dolarizados en una hectárea de soja pasarían a ser el 65%. En el caso del maíz, lo mismo. Si se considera el costo de la tierra, pasaría de estar dolarizado el 57%, como vemos ahí, al 65%. Y los costos especificados son el 43%. Abajo lo están viendo. Tanto lo que es soja como maíz, como cambia. Pero de todas maneras, como crece, digamos, la incidencia de los costos en función de la dolarización de los mismos, ¿no? Y esto es lo que siempre les digo, que cuidado con las devaluaciones, porque las devaluaciones terminan siendo un espejismo, es decir, un beneficio de corto plazo nada más, o un posible beneficio de corto plazo. Y después la Fundación FADA habla muy bien del cepo cambiario, el desdoblamiento cambiario y todo lo demás, que como les vengo diciendo hace tiempo, hoy es mucho más grave que el impacto que en sí mismo tienen los derechos de exportación. Y que es el principal problema por el cual probablemente no haya una mayor venta de mercaderías, que insisto, que no la hay, porque los productores están haciendo lo mismo que han hecho en los últimos 10, 15 o 20 años, a excepción del año pasado, cuando después de las PASO hubo esa avalancha de ventas. No es nada nuevo. Hasta mañana.